Tenemos los flagelados con kinetoplasto, los flagelados sin kinetoplasto, los ciliados, y tenemos también el apicomplexa, donde encontramos los coccidios o también encontramos los esporozoarios. En el caso, por ejemplo, de los esporozoarios, es lo que nosotros encontramos, sí, los dos tipos de reproducción, sexual y asexual. El ciclo biológico de los coccidios es lo que yo le dije a ustedes, ¿verdad? Que es un poco más complejo, un poco más difícil, y es lo que voy a tener que tomar más tiempo para poder comprender qué es lo que pasa con estos parásitos. Los demás, acá por ejemplo, son todos reproducción asexual. ¿Está bien? Ellos no presentan una reproducción sexual, son todo tipo de asexual. Hablamos nosotros de fisión binaria y en el caso de los ciliados, o el Balantidium coli presenta una reproducción tipo una conjugación, parecido a las bacterias que hacen con su pili sexual. Entonces, este es el único, ¿verdad?, que hace reproducción sexual y asexual, que vamos a ver nosotros. En el caso de las amebas, son los protozoarios, ¿verdad?, que tienen, ojo que le estoy diciendo, son los protozoarios que tienen su citoplasma dividido en dos fases. El ectoplasma, que es el hialino, y es lo que va, ¿verdad?, extendiendo para poder formar esos falsos pies y para poder locomoverse de un lugar para otro. El endoplasma es el centro del citoplasma, que está por debajo del ectoplasma. Él es granuloso y es granuloso porque tiene pequeñas vesículas digestivas. Además también, ¿verdad?, tienen otros tipos de elementos como organelas y es por eso que tiene esa característica de granuloso. El núcleo puede tener un aspecto diverso. ¿Qué significa eso? Puede ser céntrico, excéntrico y también, ¿verdad?, puede ser más de uno. No necesariamente tiene que tener solo un núcleo, a veces ellos tienen dos y uno puede ser de mayor tamaño y otro de menor tamaño. Las amebas, mediante su ectoplasma, que yo le dije a ustedes, van extendiendo y van formando esos falsos pies, o sea, se van deslizando, ¿verdad?, de un lugar para otro. Ellos no tienen cilios, no tienen flagelos. Se reproducen por fisión binaria y las amebas de importancia médica, la vía de transmisión o la principal vía de transmisión es por fecalismo. ¿Fecalismo qué significaba? Que yo consumo alimentos contaminados ¿con qué? Con heces humanas o de animales. ¿Está bien? Las amebas de importancia médica, la mayoría de ellos entra dentro de los grupos de los enteroparásitos. ¿Sí? Parásitos que se encuentran en el sistema digestivo. Ellos normalmente causan los trastornos en el tubo digestivo. Por ejemplo, diarrea, meteorismo, podemos hablar también de otras manifestaciones clínicas digestivas. Solo casos así tipo extremo o raro o no sé, como quieran llamarlo, solo en algunas situaciones podemos hablar que las amebas pueden presentarse en otras zonas anatómicas. Normalmente, ¿sí?, cuando ellos se presentan en otras zonas, es el hígado. El hígado es un ejemplo, ¿verdad?, de una infección extraintestinal. Cuando una ameba se aloja en el intestino es porque el paciente tuvo algún factor de predisposición o capaz que la cepa tiene, vamos a decirle, mucha virulencia. Por ejemplo, si hablamos nosotros de entamoeba histolítica, fíjense que la entamoeba histolítica es capaz de hacer lo siguiente, de provocar una úlcera intestinal, llegar al sistema circulatorio y alojarse en el hígado. En el caso de Giardia no es así. Giardia, por ejemplo, ellos no se localizan, o sea, no tienen la capacidad de hacer una perforación intestinal. En el caso de Giardia, debe haber un factor predisponente en nuestro paciente. No sé, una colitis pseudomembranosa, una úlcera por una Escherichia coli enteroinvasiva o enterohemorrágica. O capaz que la entamoeba histolítica le ayudó a la Giardia que llega a aparecer en el hígado. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo? No, yo no estoy diciendo que tiene mucha virulencia. Yo estoy diciendo que la Giardia no tiene la capacidad de hacer esa perforación intestinal. Yo estoy diciendo que la Giardia
sí, para poder llegar al hígado necesita de alguien que le ayude. ¿Está bien? Solo la entamoeba histolítica que le mencioné como ejemplo que tiene ese factor de virulencia. Entonces, gente, ustedes tienen que saber que normalmente ellos se alojan en el intestino. Entonces, cuando ellos llegan al hígado es porque hubo algún factor o alguien ayudó o alguna cosa pasó acá en este caso. ¿Está bien? Debe haber un factor predisponente. Ese tienen que tener en cuenta. Otro punto importante también que puede llegar a afectar es el sistema nervioso central o el ojo, pero eso ya es muy raro. Hasta inclusive el pulmón, pero es muy raro. O sea, si yo en el caso, por ejemplo, le pregunto a usted en el examen parcial, si yo le digo a ustedes, bueno, ¿cuál es el órgano o cuál es el sitio anatómico, si más común o más frecuente, verdad, que aparezca un protozoario o pueda desarrollarse una infección extraintestinal? Hígado. Esa es la respuesta. Es por la proximidad que tiene el hígado con el tracto digestivo. Todo caso, si yo le pregunto 2 sitios o 2 lugares donde normalmente se aloja, la respuesta sería hígado y piel. ¿Por qué piel? Cuando nosotros hablamos de piel, tenemos que estar pensando en la zona perianal. ¿Está bien? Existen pacientes, por ejemplo, que tienen dificultad para poder higienizarse. Ejemplo, pacientes con síndrome de Down. Pacientes con síndrome de Down, por ejemplo, si ustedes le conocen a una persona con Down, van a ver que los brazos son cortitos. Entonces, en la hora, por ejemplo, de ir a hacer sus necesidades y de hacer o de limpiarse, ¿verdad? Después de defecar, sí tiene mucha dificultad. En el caso de ellos, por ejemplo, podemos hablar que puede aparecer una inflamación o una inflamación, ¿verdad? En la piel, en la zona perineal o en la zona, ¿verdad? Ahí donde está el ano. También otras personas, como por ejemplo adulto mayor, que tiene dificultad de moverse ya, por ejemplo, ya, no sé, está con una artritis reumatoide. Podemos hablar nosotros de personas que tuvieron un derrame cerebral. O sea, son todos factores que hacen que una infección o una inflamación cutánea, ¿sí?, de la zona perianal, fíjense que vamos a decir, son factores que pueden predisponer, ¿me entienden? Entonces son 2 respuestas acá que ustedes me pueden dar, el hígado y la zona perianal, ¿está bien? ¿Me están entendiendo? Otro grupo de protozoarios que ustedes me tienen que aprender, que son los flagelados, que nosotros ya hemos hablado la vez pasada. Dentro de los flagelados nosotros habíamos dicho que existe con kinetoplasto y sin kinetoplasto. No se tienen que olvidar que el con kinetoplasto es un fragmento de ADN, ¿sí? Es un fragmento de ADN que le permite sintetizar alguna organela, ¿sí?, a nuestro parásito. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de ¿qué? De una membrana ondulada. El que tiene kinetoplasto, acá nosotros tenemos la familia Trypanosomatidae. En esta familia hay 2 parásitos de importancia médica que nosotros vamos a estudiar. Tenemos los Trypanosoma y Leishmania. Ellos se caracterizan de ¿qué? Se caracterizan de ser una enfermedad en donde implica que esté presente vectores biológicos. Estamos hablando de artrópodos. O sea, para que pueda haber leishmaniosis y para que pueda haber la tripanosomiasis, tiene que haber vector biológico. En el caso, por ejemplo, de tripanosomiasis, vamos a ver nosotros que tiene que estar presente Barbeiro, como ustedes la conocen. Pero el nombre correcto es triatomino. Recuerden que yo le dije a ustedes en la clase pasada, nosotros vamos a ser médicos. Entonces tenemos que saber la palabra que correcta es triatomino, usar los términos técnicos. ¿Está bien? Después vamos a ver nosotros cómo se escribe. Tiene nombre y apellido. O sea, si me ponen Barbeiro como respuesta en mi examen parcial o final, no le voy a aceptar. Vamos a usar los términos técnicos. ¿Está bien, pa? Después tenemos nosotros el vector biológico de Leishmania, que es Lutzomia. Pero eso vamos a ver nosotros después. Entonces, su ciclo se requiere de vectores biológicos. Tiene que estar también presente vertebrados. ¿Vertebrados quiénes son? Los animales silvestres, animales domésticos y también nosotros. O sea,
El ciclo de Leishmania y de Trypanosoma es vertebrado, invertebrado, vertebrado, invertebrado. No hay ese vector inanimado o objeto inanimado que puede mediar y que podemos decir que sea una fuente de transmisión para nosotros. O sea, no podemos nosotros decir que, no sé, no podemos decir que un copo, no podemos decir, ¿verdad?, un alimento, ¿sí? Es un reservorio, es una fuente de infección para la leishmaniosis o es una fuente de infección para la trypanosomiasis. Con excepción, Chagas, es la trypanosomiasis. No es tan frecuente, porque yo sé que ustedes me van a preguntar, ¿verdad? Pero ya me adelanto, no, nada más. No es tan frecuente, pero sabemos que existe, ¿verdad?, la transmisión oral en el caso de Chagas, el azaí o el caña de azúcar. Pero fíjense que debe haber factores predisponentes para que el paciente o el ser humano se pueda infectar con trypanosoma. En el caso, por ejemplo, de estas personas que se infectan por vía oral del trypanosoma, tiene que tener también un factor predisponente en la boca. No sé, una gingivitis. O tiene que tener una úlcera oral. ¿Me están entendiendo? En el caso, por ejemplo, de estas personas que llegaron a infectar, eran personas que trabajan, por ejemplo, trabajan normalmente en zonas donde hay mucha vegetación. Se dedicaban, por ejemplo, a la caza, a la tala a cortar madera, árbol, todo eso. Y por el tiempo que ellos se quedan ahí, mucho tiempo, vamos a decir, la higiene o la de la boca no era correcta. Entonces, eso era un factor que predisponía. Pero es muy raro eso. Es muy raro que aparezca Chagas, por ejemplo, por el consumo de açaí. ¿Está bien? No es tan frecuente. Su reproducción es fisión binaria y el ciclo biológico de este tipo de parásitos. Podemos observar que existen grandes variaciones morfológicas, que nosotros vamos a tener que aprender eso porque van a ver en anatomía patológica. El cinquinetoplasto existen dos ejemplos, Giardia y Trichomonas. Giardia intestinal, Trichomona aparato reproductor. Trichomonas es un ejemplo de parásito, al igual que Leishmania y Trypanosoma, que no tienen quistes. Ojo con esta parte. Estos tipos de parásitos no tienen quistes. ¿Qué nosotros dijimos la semana pasada? Dijimos que la forma infectante era quiste, ¿se acuerdan? No todos los parásitos tienen quistes. En el caso, por ejemplo, de Trypanosoma y Leishmania, que no tienen quiste, el vector tiene que estar presente. Si el protozoario de Leishmania o Trypanosoma, no sé, cae en este suelo, no vive por mucho tiempo, porque este ambiente es desfavorable para él. La misma cosa Trichomonas. Si Trichomona aparece acá, acaba muriendo, es muy sensible. Necesitan estar en ambientes húmedos, donde haya secreción. ¿Entienden? Por ejemplo, Leishmania, o otro ejemplo, Trypanosoma. Para poder haber transmisión de una persona a otra persona sin la presencia de un vector, podemos hablar o podemos citar transfusiones sanguíneas o banco de sangre. Porque es un ambiente que le favorece y que pueda sobrevivir. ¿Me entienden? En el caso de Trichomona, no hay eso de que, bueno, si es que hay, debe ser por un corto periodo, si debe haber un vector inanimado que pueda transportar las formas infectantes de Trichomona, que sería el protozoario. Por ejemplo, el espéculo. Antes, en gineco, bueno, hasta ahora también se usa. Antes el espéculo, gente, no era descartable. ¿Qué es lo que hacían con el espéculo? Después de usar, tenían que esterilizar para poder usar con otro paciente. La mala esterilización o no esterilizar bien ese elemento, por ejemplo, sería un objeto de, podemos decir, un vector o un reservorio, una fuente de infección para la otra persona. Entonces, a partir de ahí, el espéculo se tornó descartable. ¿Por qué? Porque se veía que mujeres que se iban a consultar se infectaban con tricomonas, presentaban tricomoniasis
cosa que no ocurría por transmisión sexual. No se transmitía sexualmente estas mujeres, pero presentaban tricomoniasis. ¿Entienden? Entonces tienen que saber que aquellos parásitos que no tienen quistes deben estar en ambientes húmedos y si es que están en un objeto inanimado, tiene que ser por un corto periodo para que pueda llegar a una persona susceptible. Es un punto muy importante. Esponja, por ejemplo, como nosotros estudiamos la gonorrea, ¿se acuerdan? La gonorrea, por ejemplo, que se puede transmitir de madre a hija. ¿Por qué? Porque utilizan la misma esponja. Eso ocurre de la misma forma con tricomoniasis. Puede suceder. Por eso hay que atender mucho, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de una gonorrea en niña, y tenemos que saber también y cuidar mucho cuando tenemos un caso de tricomoniasis en niña. Ojo con esa parte. Si nosotros tenemos una nena de 7 años con tricomoniasis, una vulvovaginitis por tricomoniasis, hay que atender. Porque nosotros aprendemos que normalmente tricomoniasis es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Están entendiendo? Entonces hay que atender un poquito. Acá la compañera, como dijo, abuso, ¿verdad? Entonces, no siempre va a ser abuso. Porque nosotros después vamos a meternos en problemas acá. Imagínate un poco que vos le digas a la mamá, mira, tu hija fue abusada y era el papá o puede ser cualquier otro fulanito, pero había sido que la mamá era con tricomoniasis. Entonces hay que prestar un poquito de atención. O sea, de lo que sale de la boca nos puede condenar. ¿Está bien? ¿Cómo? Claro. Fíjate que en un abuso hay resto, se puede evidenciar. Pero te digo nomás que en el caso, por ejemplo, que yo, bioquímico, te mando ese resultado, porque vos como doctora, vos no vas a ver eso. Pero yo te voy a mandar ese resultado donde voy a colocar ahí en la muestra de orina de tu paciente. Se observa tricomonas vaginales. Claro, entonces vos tenés que preguntarme a mí. O todo caso, fíjate que es orina. O todo caso, por ejemplo, yo te digo, mira doctora, esta es una muestra de orina, la paciente trajo, vamos a tener que llamarla otra vez y vos vas a ver qué es lo que tiene ahí abajo. ¿Entendés? Entonces, o sea, hay que atender un poquito, no encontrar ya tricomona, Dios mío, este es un abuso. Entonces hay que ir indagando, investigando y llegar a una conclusión. ¿Está bien? Apicomplex, o podemos hablar nosotros también de coccidios o también esporozoarios. Los esporozoarios, gente, sí son parásitos, que yo le dije a ustedes que ellos tienen reproducción sexual y asexual. ¿Está bien? Eso ustedes no se tienen que olvidar. En la mayor parte de su vida, ellos se encuentran como parásitos intracelulares. Ellos están más dentro de la célula, como si fuesen los virus. Ellos están dentro de la célula multiplicándose. En algún momento ellos van a salir. En algún momento ellos van a salir, sí, de esa célula para poder multiplicarse en otra célula. Es como los virus. Los virus, ellos se multiplican en el interior de la célula, se replican en el interior de la célula y son capaces de salir de la célula mediante un proceso lítico o no lítico, que es llamado de gemación, que vamos a aprender nosotros más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se multiplican, los protozoarios, en este caso los esporozoarios, se multiplican en el interior de la célula y ellos van a decir en un cierto momento, bueno, suficiente, ya somos muchos acá en el citoplasma, vamos a salir de esta célula e invadir otra célula. ¿Entienden? De esa forma ellos se comportan. Un ejemplo ustedes ya conocen. El toxoplasma, que causa toxoplasmosis, ¿está bien? Plasmodium, agente etiológico del paludismo o malaria. Podemos hablar también de parásitos intestinales, como la Isospora belli, o también hoy en día se le llama ya Cyclospora belli, tienen dos nombrecitos. Cryptosporidium, Cyclospora
No, este era, no es isospora, voy a recordar ya el otro nombre. Este es Cyclospora cayetanensis. Cryptosporidium parum y Rhizospora, ¿verdad? Que Beli, que son parásitos intestinales. También ellos invaden los enterocitos, se multiplican y salen otra vez. Esos son ejemplos también de protozoarios. Y Sarcocistis. La reproducción que ellos presentan son sexuada y asexuada. La asexuada nosotros tenemos lo que es la esporogonia y lo que es la merogonia o esquizogonia, que vamos a aprender nosotros en el día de hoy. ¿Está bien? Van a tener que aprenderse eso. Esa es la reproducción asexuada. Sexuada, tenemos la gametogonia y gamogonia. ¿Qué tienen en común todas estas palabritas nuevas que ustedes están viendo? ¿En qué termina? Bueno, gonia significa producir. ¿Está bien? Por ejemplo, gametogonia. ¿Qué se está produciendo en gametogonia? Gametos. ¿Está bien? Esporogonia. ¿Qué se está produciendo en esporogonia? Esporos, que son los esporozoitos. Entonces, de esa forma nosotros vamos a ir aprendiendo. ¿Está bien? Merogonia. ¿Qué se produce en merogonia? Merozoitos. Merozoito, esporozoito, esquizoito. También entra esquizogonia. Son ejemplos de trofozoitos. ¿Está bien? Acuérdense que le dije a ustedes, los protozoarios tienen quistes y trofozoitos. ¿Se acuerdan? Los trofozoitos, o la palabra trofozoito, tiene una definición muy amplia. Abarca todos los protozoarios de importancia médica. Cada protozoario, otra vez, tiene un tipo de trofozoito. Por ejemplo, toxoplasma, taquizoito y bradizoito. ¿Está bien? Plasmodium, merozoito, esquizoito. ¿Está bien? Podemos hablar también, a ver un poco, podemos hablar, no sé, de tripanosoma. Vamos a salir un poquito de esto. Tripanosoma, por ejemplo, tiene amastigoto, tripomastigoto y epimastigoto y esferomastigoto. Leishmania tiene promastigoto y amastigoto. Son tipos de trofozoitos. Cada uno sí pertenece a un tipo de parásito. ¿Comprenden qué les estoy diciendo? Tienen que saber, porque eso es el ciclo biológico. ¿Qué pasó? Bueno. Es que en el ciclo biológico se habla mucho y hay formas de trofozoito que nosotros vamos a observar en nuestro paciente. Por ejemplo, en el Chagas, por ejemplo, cuando ustedes cuando van a hacer anatomía patológica, o van a ver, por ejemplo, una biopsia, o van a ver una lámina, ¿verdad? Tejido de músculo cardíaco. Ustedes lo que van a ver es células invadidas por amastigoto de tripanosoma. ¿Me entienden? Ustedes van a tener que diferenciar. Por ejemplo, si nosotros hacemos una biopsia del ganglio linfático o tomamos, por ejemplo, una muestra cutánea de una leishmaniosis mucocutánea, vamos a ver nosotros amastigotos en el interior de los macrófagos. Ustedes van a tener que diferenciar eso en el tercer año. Esto es muy importante. Si hablamos nosotros de malaria, frotis de sangre y observar merozoitos en el interior de los glóbulos rojos. Y van a tener que diferenciar qué tipo de, qué especie de plasmodium tiene mi paciente. Cosa que nosotros aprendemos en este año. ¿Está bien? Ahora, la reproducción. Miren que hoy hay mucha información. La reproducción de los parásitos pueden ser división binaria y división múltiple. La división binaria, ¿en qué consiste? Su nombre ya dice todo. De 1 sale 2, de 2 sale 4, de 4 sale 8. ¿Está bien? Por ejemplo, de
una yardia, un trofozoito de yardia, va a pasar por una fisión binaria. Ya se van a ir multiplicando. O sea, hablamos nosotros de un ejemplo de mitosis. ¿Está bien? O sea, puede ser una mitosis o puede ser otra también que no sea mitótica, que en el caso de toxoplasma que vamos a ver nosotros más adelante. División múltiple es lo que yo quiero que ustedes aprendan bien. En la división múltiple, acá nosotros, ¿qué es lo que vemos? En la división múltiple, gente, nosotros vemos que el núcleo se va multiplicando. ¿Está bien? El núcleo se va multiplicando en nuestro parásito. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un trofozoito con un núcleo. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar con este trofozoito? Va multiplicándose. Se va multiplicando sus núcleos. Esta es una división múltiple. Cada núcleo va a ser un nuevo trofozoito. ¿Está bien? Vamos a contar un poquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Qué significa? De este trofozoito va a salir 11 trofozoitos otra vez. Nueve, 10, 11. ¿Está bien? Esta es la célula madre. Estas son las células hijas. La célula madre acaba muriendo porque está repleto de hijos en su interior, no aguanta, se lisa y salen las células hijas. ¿Me están entendiendo? Un ejemplo, ¿sí?, de este tipo de reproducción, estamos hablando de quién? De merogonia. ¿Se acuerdan de la merogonia? Que le dije a ustedes, gonia es producir merozoitos. Bueno, estos son merozoitos. Merozoitos de algunos protozoarios. Acuérdense que cada protozoario o cada parásito tiene su propio trofozoito. En este caso, por ejemplo, podemos citar Plasmodium. Plasmodium tiene como trofozoito a un merozoito. ¿Está bien? Cuando nosotros estamos hablando, sí, en este caso, que es una célula que tiene en su interior varios núcleos, a esta célula madre normalmente se le conoce como meronte. ¿Está bien? La célula madre se le conoce como meronte. Las células hijas, merozoito. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes escuchan meronte, estamos hablando de una célula madre que está repleta de núcleo, que a cualquier momento va a reventar. ¿Están entendiendo hasta ahora? ¿Sí? La misma cosa puede aparecer, ¿sí?, otro nombre en los protozoarios. Tenemos, por ejemplo, también esquizogonia. Célula madre, esquizonte. ¿Está bien? Y acá nosotros tenemos, ¿cómo se va a llamar este? Esquizoito. Normalmente, en el ciclo biológico de los parásitos, vemos que la primera reproducción de estos parásitos viene la esquizogonia, y cuando termina la esquizogonia, los descendientes o los hijos de este tipo de reproducción ya empiezan a ser merogonia.
O sea, después de una esquizogonia, ¿qué es lo que viene? Una merogonia. La primera familia, o los primeros trofozoitos que se van multiplicando son los esquizoitos. Hace una reproducción asexual, tipo división múltiple. Los descendientes de esta reproducción asexual, los descendientes van a ser ahora merogonia. Son diferentes. Ya son diferentes. ¿Qué significa? Vengo como esquizoito, hago una esquizogonia y salgo como merozoito. Y hago una merogonia saliendo otra vez merozoito. ¿Entienden? Van entrando ellos como esquizonte, o sea, esquizoito, se van multiplicando como una esquizogonia y de esa esquizogonia salen los merozoitos. De los merozoitos a merogonia y de merogonia a merozoitos. Están anotando, ¿verdad? Sí, tienen que saber esto. Muy bien. ¿Cómo? ¿El schistosoma? No. Ese es el mito. Ese es otra cosa. No confundas, no mezcle toda la información. ¿Está bien? No, por eso. Acá en este caso va a haber muchos nombres que ustedes me van a tener que aprender. Así que fuerza. ¿Está todo bien hasta ahora? Vamos otra vez. División múltiple. Hablamos que los núcleos se están multiplicando, ¿verdad? Cada núcleo va a ser un trofozoito nuevo. Estos son tipos de división múltiple. Esquizogonia, merogonia. ¿Está bien? Si estamos hablando de esquizogonia, aparece una sola madre llamada esquizonte, que es una sola madre con varios núcleos, que revienta y puede aparecer esquizoito. ¿Está bien? Merogonia. Merogonia es una forma de reproducción asexual, que aparece una célula madre llamado meronte, y de meronte van a salir varios merozoitos. ¿Están entendiendo hasta ahora? ¿Sí? Y el ciclo normalmente es esquizoito, esquizogonia, sale merozoito. Merozoito, merogonia, otra vez merozoito. Son todos ejemplos de trofozoitos. Biológicas. Hay una diferencia biológica, vamos a decirle, en la membrana. No entramos con mucho detalle. Le voy a presentar algunas informaciones, ¿verdad?, que es relacionado con esto. Pero fíjate que cuando hablamos nosotros, ¿verdad?, en malaria, por ejemplo, yo no le voy a entrar con tanto detalle. Miren, chicos, merozoito tiene tal azúcar. ¿Entendés? Bueno, vamos a continuar. ¿Dónde no están entendiendo? Es que estoy diciendo que los parásitos, normalmente su ciclo biológico es esta secuencia. ¿Está bien? Entra como esquizoito en tu cuerpo. Se multiplica, sí, se multiplica, por ejemplo, en esquizogonia. ¿Está bien? Dentro de la esquizogonia está la célula madre esquizonte en tu cuerpo. En la hora de romperse, esta célula sale como merozoito. Excelente. Y en tu cuerpo, este merozoito, ¿qué es lo que va a hacer? Merogonia. Y merogonia, hay una célula madre que se llama meronte. Y este meronte se lisa y sale otra vez merozoitos. ¿Están entendiendo? Exactamente, así mismo. Esquizoitos. Acuérdate de zoito. ¿Está bien? Esta reproducción de esquizogonia y merogonia, ojo que le estoy diciendo, ocurre normalmente en el interior de una célula. Ojo que estos son ejemplos de esporozoarios, coccidios. Acuérdense que ellos hacen reproducción sexual y asexual.
Estos son ejemplos de reproducción asexual. Entonces tenemos dos tipos de reproducción asexual. Tenemos esquizogonia y merogonia, hasta ahora. Falta más. ¿Me están entendiendo? Vamos más. Acá, por ejemplo, los protozoarios. Si tiene un pincel de otro color, le voy a agradecer, porque los míos están todos vencidos. Rojo. ¿No trajeron? Porque yo ya recargué este, pero parece que está terminando otra vez su tinta. Rojo, pero que no sea permanente, o azul. Pásame, por favor. Los dos pásame. Gracias. Bueno, miren. Atiendan porque si ustedes no comprenden, gente, después los ciclos no van a entender nada. Así que quietito. Merozoitos. En algunas situaciones los merozoitos sí se cansa de hacer una reproducción asexual. A veces ellos dicen, no, yo ya no quiero más reproducirme por una forma asexual. Ya es suficiente ya. Ya no quiero más hacer eso. Entonces ahora yo quiero hacer el otro tipo de reproducción. ¿Cuál era el otro tipo de reproducción? Sexuada. Entonces lo que dicen los merozoitos, bueno, yo merozoito me voy a tornar en un gameto masculino. Entonces acá nosotros hablamos de qué? Gametocito. Los gametocitos masculinos son llamados de microgametocitos. ¿Está bien? Los microgametocitos son pequeños trofozoitos. Es más pequeño que los gametos femeninos. ¿Está bien? Ellos son móviles. O sea, son ellos los que van a buscar, sí, al otro gameto, al gameto femenino en este caso. ¿Me están entendiendo? Ellos definen quiénes van a ser. Va a decir, no, yo merozoito no quiero ser un microgametocito. Quiero ser un gameto femenino. Entonces, si el masculino es micro, estamos hablando ahora entonces de macrogametocito. Los macrogametocitos, que son los gametos femeninos, ellos son inmóviles. Ellos se encuentran en el interior de una célula hospedadora. Ellos están dentro de la célula. El merozoito, muchachos, ellos deciden en el interior de una célula tornarse microgametocito o macrogametocito. ¿Están entendiendo? Ojo que le estoy diciendo. Bueno, está grabado también. Entonces ellos deciden ser macrogametocito o microgametocito. El microgametocito, fíjense que es el móvil, entonces él es el que va a tener que salir de la célula hospedadora a buscar. Es lo que va a tener que buscar al macrogametocito para poder fecundar. Este proceso en donde aparecen los gametocitos son llamados de, este proceso de reproducción, ¿sí?, sexuada, es llamado de gametogonia. ¿Está bien? Gametogonia. ¿Se acuerdan que le dije a ustedes? Gonia, ¿qué era? Producción, originar, fabricar. ¿Sí? Entonces nosotros estamos hablando que existen producción de gametos. Hablamos entonces de microgametocito y macrogametocito. Ellos se parecen mucho a un espermatozoide y también a un óvulo. Entonces cuando hay una fecundación, ¿sí?, del espermatozoide con óvulo,
va a aparecer un tipo de célula. ¿Cómo se llama esa célula después de una fecundación de espermatozoide con cigoto? La misma cosa aparece acá. ¿Está bien? ¿Verdad que está aumentando? Este cigoto, igual que el cigoto humano, va a estar madurando. ¿Está bien? Él va madurando, sí, va pasando por un proceso de diferenciación celular. Entonces, en lo que él va a tornarse acá, sí, más adelante, es un cigoto, pero nosotros en parasitología le llamamos quiste. En este proceso, acá nosotros encontramos una forma, vamos a decirle, de diferenciación celular que va pasando por varios cambios. Son conocidos también como ookineto. Este proceso que está pasando, este ookineto, que surgió a partir del cigoto y que va a terminar un ooquiste inmaduro, es llamado ¿de qué? Es llamado de este proceso de gamogonia. ¿Está bien? Gamogonia es el proceso que pasa, el proceso de maduración, de diferenciación del cigoto hasta el ooquiste. En el interior de la gamogonia estamos encontrando que la célula que se está diferenciando es el ookineto. ¿Está bien? Ojo con esta parte. ¿Están entendiendo hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Sí? Este ooquiste es inmaduro. Todo esto sucede en el interior del hospedero. ¿Está bien? En el interior de nuestro paciente o en el interior del hospedero definitivo. Dentro de la célula, excelente. Dentro de la célula. Esto puede suceder dentro de la célula y en algún momento este ooquiste va a salir de esa célula. Él es inmóvil, claro, ¿verdad? Pero la célula acaba muriendo y el ooquiste queda libre en la matriz extracelular. Si en el caso fuese, por ejemplo, Toxoplasma gondii, el hospedero definitivo era el gato. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? En el tubo digestivo, en los enterocitos, ocurre este proceso. Llega en la boca del gato y cae en el intestino, ¿sí? Como trofozoitos. Después vamos a ver qué tipo de trofozoito. Se multiplican ellos por una vía asexuada que vamos a ver nosotros después cómo ocurre en el gato y luego pasa a ser la reproducción sexual. En la reproducción sexual ocurre esto en el intestino de nuestro gato. ¿Está bien? Se va produciendo hasta llegar un ooquiste inmaduro en el intestino. Este ooquiste no puede madurar en el caso de Toxoplasma gondii, porque existen ooquiste que ya madura, pero no es de toxo. ¿Sí? En el caso de toxo, no puede madurar en el intestino del hospedero. La mayoría. Hay alumnos que ya madura ya adentro, entonces sale ya infectante en el momento. Un ejemplo, podemos hablar del Cryptosporidium parvo, que es otro tipo de porozoario. Pero en el caso de Toxoplasma gondii, ellos no pueden madurar en el intestino del gato. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gato? Tiene que defecar, tiene que salir, tiene que expulsar. ¿Por qué? Porque el ooquiste no madura en el hombre. El ooquiste, cuando sale por las heces del gato, tiene que caer en un ambiente, ¿sí? En un ambiente favorable para él. ¿Están entendiendo? Entonces ellos salen, voy a hacer otro color. Ellos salen
En el ambiente externo, este ambiente externo tiene que tener una temperatura óptima, sombra, humedad, nutrientes, para que el ooquiste pueda tornarse una forma infectante. ¿Están entendiendo? Esto normalmente, en el caso de Toxoplasma gondii, dura como 3 a 5 días. O sea, el gato que caga ahí, en este suelo, va a madurar, por ejemplo, el ooquiste de Toxoplasma gondii, si cae en este piso. ¿Por qué? No tiene las condiciones para poder madurar. No tiene todos los nutrientes, ¿entienden? Por eso que el ooquiste tiene que caer, por ejemplo, en un lugar en donde hay mucha vegetación. Después ahí recién, después de 3 a 5 días recién, el ooquiste es infectante. Después de esos días, sí, él es infectante y está listo para poder infectar a un nuevo hospedero. Este proceso de maduración, sí, en donde nosotros vemos que hay una división múltiple, que es un tipo de reproducción. Ojo, acá era reproducción sexual. Acá era reproducción sexual. Hay una parte de reproducción asexual acá. Esta reproducción asexual es llamada ¿de qué? De esporogonia. Este proceso de maduración, ¿están entendiendo? Es una reproducción asexuada tipo división múltiple. Ellos se van multiplicando fuera, ¿sí? O va dividiéndose los núcleos hasta llegar a este punto. Dentro del ooquiste, ojo con esta parte, ahora van a saber por qué se le llama ooquiste. Dentro del ooquiste encontramos dos esporoquistes. Entonces, el ooquiste es tipo un huevo que tiene dos vesículas llamadas de esporoquiste. Acá tenemos otro. Dos esporoquistes y cada uno tiene otra vez esporozoitos. Vamos otra vez. Hasta acá ustedes entendieron, ¿verdad? El ooquiste infectante, ¿cómo es? ¿O quién es? Es un quiste con dos esporoquistes y cada esporoquiste tiene de 3 a 4 esporozoitos. Este es el ooquiste. ¿Está bien? Esto es lo que nosotros observamos, por ejemplo, en la materia fecal de un gato, o podemos hablar también de materia fecal humana cuando hablamos de Cryptoporidium, Cyclospora y también de Isospora. Son 3 ejemplos de ¿qué? De protozoarios que causan infecciones intestinales en pacientes inmunocomprometidos, que puede causar una diarrea crónica y le puede llevar, por ejemplo, a una pérdida de peso, tipo puede bajar de peso aceleradamente y puede acabar muriendo. Es muy común en pacientes con SIDA. O sea, en este caso, por ejemplo, va a haber parásitos que yo le voy a informar a ustedes en el laboratorio, en el examen parcial o final, donde dice que el paciente se observó, ¿sí? Se observó ooquistes de Cryptoporidium parvum. Y le pregunto a usted en el examen parcial o final, ¿qué tipo de examen solicitaría para este paciente al tener este tipo de resultados? Serología para VIH. Directamente. Serología para VIH o conteo de linfocitos CD4.
se asocia directamente con pacientes con SIDA. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta ahora? Fuerza, confío, tengo fe en usted. Aunque estoy un poquito enojado con Thais. Nada. Sí, golpe de estado hice con ella. Sí. Sí. Sexuada. Sexuada es gametogonia y gamogonia. Este forma parte todavía de la reproducción sexuada. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, asexuada, esporogonia. Tenemos nosotros merogonia y esquizogonia. ¿Está bien? No. Esporozoito. ¿Qué pasó? O antiparasitário vai matar tudo, qualquer fase dessa ou não? No. Ah, então tá. Después de hablarles sobre los antiparasitarios, ¿está bien? Bueno, ¿está todo bien hasta ahora? ¿Qué? Sí, porque hoy desperté dije, voy a hacer una bagunza en la cabeza de ellos. Son esporoquistes. Esporo es por pequeños quistes que se encuentran en el interior de ese huevo, como vos me estás diciendo. ¿Está bien, pa? Miren, quiero que ustedes vayan mirando conmigo para que ustedes vean que cada protozoario tiene su particularidad. Miren un poquito. Isospora belli, merogonia, gametogonia y gamogonia. Merogonia, gametogonia y gamogonia. Intestino del hombre. ¿Sí? Y esporogonia, ¿dónde ocurre? Medio externo. ¿Cómo llega a aparecer en el medio externo las formas? ¿Cómo sale este parásito al medio externo en el caso de Isospora belli? Si su multiplicación es en el intestino del hombre por las heces. ¿Están entendiendo? Otro. Mira que se debe estar repleto de quistes. Critoporidium parvo. ¿Quién preparó? Ah, bueno. Critoporidium parvo. Intestino del hombre y otros mamíferos. La misma cosa. Sale al medio externo, sí, hace la esporogonia, ya que sale por las heces. ¿Está bien? Otro. Quiero que ustedes miren un poco. Sarcocysti hominis, merogonia, musculatura de la vaca y cerdo. Gametogonia, gamogonia, ocurre en el intestino del hombre. ¿Cómo llega a parar en el intestino del hombre los merozoitos que se encuentran en la musculatura del cerdo y de la vaca? ¿Ingestión de qué? De la carne mal cocinada. ¿Vieron? Existe una reproducción sexual en el intestino del hombre y sale en el medio externo por las heces. ¿Está bien? Les pregunto a ustedes, a ver un poco si recuerdan la clase pasada. Musculatura de vaca y cerdo. Si ocurre una reproducción asexuada en este tipo de hospedero, en estos tipos de hospedero, ¿qué tipo de hospedero serían ellos? ¿Definitivo o intermediario? Intermediario. Y en el hombre ocurre, sí, en la forma sexuada, la fase sexuada. ¿Qué tipo de hospedero sería el hombre entonces? Muy bien. ¿Están entendiendo? Otro. Plasmodium. Quiero que ustedes analicen un poco conmigo. Plasmodium, merogonia, hígado y eritrocitos del hombre. Estamos hablando de malaria. ¿Está bien? Hablamos nosotros acá que hay merogonia. Y miren un poco.
Gametogonia ocurre en el eritrocito del hombre. ¿Sí? La gamogonia, tubo digestivo del anófeles. La esporogonia, cavidad general de las glándulas salivales de los anófeles. Quiero que ustedes me digan, ¿quién, el hombre en este caso, es un hospedero definitivo o intermediario? Intermediario. Solo forma o produce los gametos. Hasta ahí nomás. No hay fecundación. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo, ¿quién sería el hospedero definitivo? El anófeles. Este es un vector biológico, ¿se recuerdan? En donde se multiplican los parásitos. Entonces, el hospedero definitivo es el anófeles. Este es un ejemplo del hombre que sería hospedero intermediario. ¿Está bien? Y la esporogonia, ¿ocurre en el medio externo? No. Ocurre en la cavidad general y glándulas salivales de los anófeles. Les pregunto a ustedes, ¿cómo llega a parar del tubo digestivo las formas sexuales de este parásito? Cuando pica a una persona que esté infectada con malaria. ¿Están entendiendo? Toxoplasma gondii. Parte de tejidos de los huéspedes intermediarios y parte del intestino del gato. El gato también puede comportarse un poquito como hospedero intermediario, pero el gato, los felinos, es el único también que puede el parásito hacer su reproducción sexuada. El gato es un hospedero definitivo, se multiplica su forma sexuada y sale al medio externo como ooquiste. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta ahora? Ok. Bueno. ¿En qué parásito? Sí. Oh. Sí, sí. Tiene que tener el plasmodium en su saliva. El mosquito, eso también. Esto se aplica, chicos, para dengue, zika, chikungunya, malaria, que son ejemplos de enfermedades tropicales, donde aparecen vectores biológicos. El mosquito, cuando se llega a infectar por virus, en el caso de dengue, y por ejemplo malaria, él se vuelve infectante por el resto de la vida. No deja de ser infectante. O sea, una vez que se infecta, ¿sí?, ya va transmitiendo a varias personas. No va a picar mucho o jamás va a picar más de una vez en un día. Y aparte que es la hembra nada más. Cuando ella está llena de sangre, entonces va a tener que esperar para digerir. En el caso, por ejemplo, el vector, por ejemplo, el vector de malaria, sí, tiene una vida media de entre 30 a 60 días. Depende mucho de qué. Depende mucho también del ambiente. También el mosquito también define a quién le va a picar y quién no le va a picar. Él sabe a quién quiere y quién no quiere. ¿Está bien? Vamos a ver nosotros después a quién tiene más probabilidad y quién tiene menos probabilidad. Bueno, espérame un ratito. Este ya vimos todo, ¿verdad? Este ya está. Bueno, este es nada más un ejemplo, un esquema, ¿verdad? Que es la misma cosa que aquel. Acá, por ejemplo, el ooquite es por un lado, llega al intestino, ¿sí?, de este hospedero, se multiplica, por ejemplo, acá merogonia, ¿está bien? Sí, se va multiplicando. Nada más un esquema, la figura nomás no está nada buena. Quise cambiar, pero al final al cabo me olvidé. Entonces, con esto ustedes ya se quedan. Mecanismo de evasión del sistema inmune, que este usted no tiene todavía en el slide, pero yo le voy a pasar este nuevo. Sí, ¿cómo ocurre? ¿Cuál es el mecanismo que utilizan los protozoarios para poder resistir o evadir en nuestro sistema inmunológico? Un ejemplo es el camuflaje. El camuflaje, un ejemplo puede ser que los protozoarios pueden modificar su superficie celular
para pasar desapercibido ante la defensa del huésped. ¿Cómo que camuflaje? Ellos pueden tener azúcares similares o idénticos a nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos el ácido ciálico. Ellos pueden colocar también algunos tipos de componentes parecidos al ácido ciálico, haciendo que el sistema inmunológico no pueda, por ejemplo, identificarlo y no pueda fagocitarlo. Otro ejemplo, modulación de la inflamatoria. Inhibe la respuesta inflamatoria del huésped, evitando así ser detectados y eliminados. Lo que ellos hacen, chicos, es estimular a que la célula del sistema inmunológico vaya produciendo, ¿qué cosa? Sustancias antiinflamatorias. O sea, los protozoarios lo que hace es que nuestro sistema inmune no vaya produciendo esas citocinas inflamatorias, sino vaya produciendo más citocinas antiinflamatorias, evitando así también, ¿verdad?, que ocurra una respuesta inmune. Otro ejemplo, evasión de la fagocitosis. Ellos tienen estrategia para evitar ser fagocitados por las células del sistema inmunitario. Y resistencia a la lisis del sistema de complemento. Ellos tienen proteasas que inactivan, por ejemplo, a la C3b, a la C5b. ¿Se acuerdan? Que forman la C3 y C5 convertasa. Por ejemplo, estrategia de camuflaje. Miren, variación antigénica. Los protozoarios pueden modificar constantemente sus antígenos de superficie para confundir al sistema inmunitario del huésped. Mimetismo molecular. Adoptan moléculas similares a la del huésped, lo que les permite pasar desapercibido. Y formación de quiste, en donde puede entrar en una fase de quiescencia, se dice, encerrándose en una cubierta protectora. Modulación de la respuesta inflamatoria. Inhibición de citoquinas. Los protozoarios pueden bloquear la producción de citoquinas proinflamatorias, reduciendo así la respuesta inmunitaria. Supresión de células inmunes. Los protozoarios pueden inducir la apoptosis, la alergia a la célula inmunitaria y desregulación de la vía de señalización. Interfiere con la vía de señalización que regula la respuesta inflamatoria del huésped. Inhibición de fagocitosis. Miren un poquito. Bloqueo de receptores. ¿Se acuerdan los receptores tipo TOL? Ellos, por ejemplo, son capaces de bloquear estos receptores y evitar que lo reconozcan y así lo puedan fagocitar. Los que reconocen PAM. Interferencia con la maduración del fagosoma. Ellos pueden evitar que los fagosomas se fusionen con los lisosomas, impidiendo así su destrucción. Inducción de apoptosis. Puede inducir la muerte por apoptosis de las células fagocíticas del huésped. Ellos también pueden estimular la apoptosis de las células que le hayan fagocitado. Y secreción de enzimas que liberan, ¿verdad?, para degradar las estructuras implicadas en la fagocitosis. O sea, lisan las vesículas que se fueron formando después de fagocitarlo. Evasión del sistema complemento. Miren un poco. Los protozoarios pueden adquirir receptores de complemento para bloquear su activación. Ellos tienen receptores, sí, en su membrana donde inactiva al sistema de complemento. ¿Se acuerdan ustedes que había algunas proteínas que regulan la activación del sistema de complemento? Factor H, factor I, que los compañeros expusieron. Bueno, ojo que eso tienen que saber. Los parásitos tienen esos receptores o estas proteínas similares que nosotros tenemos. Entonces es una forma de evadir al sistema inmunológico. Inhibición de enzimas que secretan inhibidores de enzimas del sistema complemento. Altera la composición de la membrana para hacerle más resistente a la lisis. Y ocultamiento de antígenos. Puede modificar o ocultar antígenos reconocidos por el sistema complemento. Por ejemplo, por la vía clásica. Supresión. Miren quién puede inhibir. Puede inhibir el complejo mayor de histocompatibilidad. No permite que se vaya presentando MHC-2, ni el tipo 1. Dice, no vas a salir para poder destruirme.
lo que hace es inhibir la síntesis del complejo, evitando así el reconocimiento de la célula. ¿Vieron cómo inmunología me ayuda mucho ahora para entender? Hay que repasar. Bloqueo de coestimulación. ¿Se acuerdan de coestimulación? Los compañeros que presentaron la B7 con CD28, hablamos del CD40 ligante y receptor, el coestimulador inducible, la activación del linfocito B. Ellos pueden interferir en la coestimulación necesaria para la activación de linfocitos T. Inducción de anergia. Induce un estado de anergia a las células T, evitando su activación. Bueno, acá ya entra el mintos. ¿Qué hora es? Vamos, vayan. 30 minutos. Perdonar. ¿Escuchaste, Thaisa? Solo así te voy a perdonar. Me encanta. Está bien. Hacemos ese intercambio entonces. Vamos por los helmintos. Miren que los helmintos, gente, se divide en dos grupos grandes. Tenemos acá los platelmintos y tenemos los nemátodos. Estas son dos clasificaciones que también ustedes me tienen que aprender. ¿Está cierto? Los helmintos de mayor importancia, entonces, tenemos a estos dos grupos grandes. Los primeros están divididos otra vez en clases, de acuerdo a la ausencia o presencia de fásmides, que son pequeñas papilas quimioreceptoras en el extremo posterior. Son pequeños receptores que se encuentran en la boca de nuestro parásito. Los segundos también se vuelven a dividir en clases Cestoda y Degenea. Este último es más conocido como el nombre de superclase de tremátodo. En el caso del platelmintos, ojo, dentro del platelminto nosotros tenemos dos grupos grandes, tremátodos y cestodos. Dentro de los nemátodos nosotros tenemos solo un grupo, ¿está bien? O sea, hablamos, ¿verdad?, de los que tienen un cuerpo cilíndrico. Los platelmintos, como su nombre ya dice, son planos. Sí, se parece a una fita, ¿verdad?, de cinta Scar. Ellos pueden tomar distintos tipos de tamaños. Por ejemplo, acá nosotros tenemos los nemátodos. Quiero que vayan mirando conmigo. Fíjense que ellos son cilíndricos, ¿está bien? Tienen dos extremos. En un extremo tiene la boca y en el otro extremo ellos tienen, sí, su aparato reproductor. En el caso de los nemátodos, ellos se diferencian, o sea, tienen sexo diferenciado. Hablamos que hay un macho y una hembra, ¿está bien? En el caso de los nemátodos. En el caso de los platelmintos, que fíjense cómo es una cinta y vean que tiene pequeñas fracciones conocidas como proglótidas. Nosotros vamos a estudiar eso después. Vamos a tener clase de tenias que le voy a dar a usted. Entonces, en el caso de ellos, hablamos que son hermafroditas. ¿Está bien? Es un ejemplo. La mayoría de los platelmintos, sí, la mayoría de los platelmintos son hermafroditas, pero ahí otra vez tenemos sexo diferenciado. Vamos a ver nosotros quiénes son. Los helmintos o vermes, comúnmente llamados gusanos, ellos son seres multicelulares, también pueden ser llamados como metazoarios, están distribuidos ampliamente en la naturaleza. Algunos que otros viven libremente. ¿Qué significa? Puede estar en el medio ambiente. Por ejemplo, algún parásito, algún helminto puede estar, por ejemplo, en una teja, puede encontrarse, por ejemplo, en la arena, o puede encontrarse, por ejemplo, en los ríos, un arroyo, en agua dulce, un ejemplo. Ahora, otro tiene una vida parasitaria. ¿Qué significa? Tiene que alojarse en un hospedero para poder sobrevivir. ¿Están entendiendo? Son dos cosas que me tienen que aprender en el día de hoy. Que los helmintos, algunos que otros, pueden tener una vida libre y otros tienen una vida parasitaria.
A veces también lo que tiene vida libre también puede vivir como un parásito. Se aloja dentro de un hospedero. Un ejemplo de parásito que tiene vida libre y vida parasitaria es un bicho geográfico que ustedes conocen. Ellos, por ejemplo, se encuentran en el medio ambiente. Y ellos cuando entran dentro del hospedero ya tienen una vida parasitaria. ¿Está bien? Otro ejemplo tenemos el Strongyloides stercoralis, que le voy a anotar acá su nombre, no se preocupen. Pero el Strongyloides stercoralis tiene una vida libre. Nosotros podemos encontrar por ahí. Pero al entrar dentro del hospedero, ¿qué tipo de vida ahora va a tener? Parasitaria. Entonces tienen que saber eso. ¿Está bien, pa? Ahora, existen similitudes aparentemente entre los gusanos de vida libre y los parásitos, pero realmente hay gran diferencia entre ellos, adquirida a través de los siglos. El parasitismo se estableció de manera progresiva cuando diferentes helmintos encontraban huéspedes apropiados en los que podían alimentarse y alojarse. O sea, ellos, a medida que fueron encontrando hospederos, que donde dice, opa, eu gosto daqui. Entonces ellos se fueron adaptando para poder alojarse y nutrirse. ¿Está bien? Esta adaptación fue dando origen a cambios en los agentes invasores, hasta llegar a constituir especies diferentes, morfológicas y fisiológicamente distintas de sus predecesores. Los helmintos tienen un grado de especialización, tienen un tal grado de especialización que algunos no pueden vivir sino en ciertos huéspedes. Hay parásitos sí que pueden vivir fuera o dentro nada más del hospedero. Otros son tan específicos en la selección de huésped y el hombre que puede adquirirlos de los animales. O sea, hay parásitos, hay helmintos que ellos pueden convivir o pueden alojarse en distintos hospederos. Pero hay helmintos que se alojan nada más en algunos hospederos específicos. ¿Qué significa? Hay parásitos que solo el hombre quiere, ¿sí? Que solo el ser humano se puede alojar. Que si en el caso, por ejemplo, llega a alojarse en un hospedero que normalmente no debería, entonces él no puede llegar a la etapa adulta. Un ejemplo podemos citar el Toxocara canis. El Toxocara canis es un tipo de helminto, un nemátodo, que él se adaptó a alojarse y cumplir su ciclo o llegar a la etapa adulta en el perro. ¿Está bien? Pero, ¿qué pasa con el ser humano? ¿El ser humano puede tener Toxocara? Sí. Se puede infectar con los huevos de Toxocara y en el caso del ser humano, el Toxocara no puede llegar a la etapa adulta. Vino para quedarse con nosotros el Toxocara, de por vida. ¿Están entendiendo? O sea, es porque no llegó a adaptarse al ser humano. Entonces, eso es lo que nos está explicando el texto. Que los parásitos se adaptan y hay otros que se adaptaron a muchos hospederos y otros se adaptaron solamente a algunos. Los nemátodos. En el caso de los nemátodos, atiendan bien acá porque esta es pregunta de examen parcial, final, de todo lo que ustedes quieran sí, pensar. Los nemátodos, existen algunos nemátodos que hacen algún tipo de ciclo. Es un ciclo considerado como ciclo de los. Vamos primero a escribir los ejemplos de nemátodos que quiero que ustedes me aprendan su nombre. La otra semana, los profes de práctica le van a presentar un trabajo práctico que ustedes tienen que hacer en el laboratorio. No es de exposición, ¿sí? No es de exposición, sino van a tener que hacer grupo de 3 a 4 personas, van a tener que elaborar tipo una monografía de 3 a 4 páginas, chiquitito eso. Y van a tener que entregarle a los profes para poder corregir, ¿está bien? Ellos le van a dar con mayor detalle. Ese trabajo va a valer 3 puntos. ¿Sí? No es un trabajo muy grande. Ya le aviso ya cómo es. Ahora, ejemplos de nemátodos. Después vamos a explicar este. El primero que me tiene que aprender que es un nemátodo es el Ascarilumbricoide. ¿Está bien?
Otro ejemplo podemos citar al Strongyloides stercoralis. Otro ejemplo tenemos nosotros a Trichuris trichura. Así mismo, Trichuris trichura. ¿Cómo? Imagina você. Imagínate llamarle a tu hijo Trichuris. Trichuris, ven aquí. Trichuris trichura, es el nombre. No, son, es género, especie. Una le llama Trichuri y el otro Trichura, coitado. Te va a demandar cuando sea más grande. Trichinella spiralis. Tenemos también Enterobius. Ese es qué cosa ahí atrás. ¿Qué te pasó? Enterobius vermicularis. Para mí que le hizo recordar de algo eso. Enterobius vermicularis. A ver, ¿qué me falta más? Ancilostoma. Muy bien. Bienvenida. Me tiene que aprender su nombre. Nice. ¿Está bien? En el caso, por ejemplo, ahora vamos por el ciclo de los. Atiendan bien que les voy a decir. Estos parásitos no hacen un ciclo que nosotros conocimos. Bueno, este y este no hacen un ciclo conocido como ciclo de los. Pero en el caso del Ascarilumbricoide, y en el caso de Strongyloides stercoralis, sí hace un ciclo de los. El ciclo de los es un ciclo en donde el parásito debe realizar para poder llegar a la etapa adulta. ¿Está bien? El ciclo de los, ¿en qué consiste? En que tiene que pasar por otras zonas anatómicas del cuerpo humano para llegar a la etapa adulta y luego alojarse en el intestino. ¿Me están entendiendo? Por ejemplo, Enterobius vermicularis. El Enterobius vermicularis, sí, no es un parásito que hace ciclo de los. Él es capaz de llegar a la etapa adulta ya en el intestino. O sea, no tiene que viajar en otras zonas anatómicas. ¿Me están entendiendo? En el caso, por ejemplo, de Ascarilumbricoide y Strongyloides stercoralis, sí. Tiene que pasar por otros sitios anatómicos. Ejemplo, pulmón. ¿Se entiende? Tiene que pasar por estas zonas anatómicas. Si no llegan a pasar por estas zonas, no llegan a la etapa adulta. Ojo con esta parte. Por ejemplo, vamos a poner al Ascarilumbricoide. El Ascarilumbricoide también tiene etapas evolutivas, ¿sí? O vamos a decirle etapas larvarias que van cambiando, ¿sí? El tegumento, la piel. Van a escuchar o van a leer mucho a partir del día de hoy lo que es la L1, L2, L3, L4. Puede llegar hasta L5 también. Depende mucho, ¿sí? Depende mucho del verme. ¿Está bien? Otro nemato que me olvidé de citarle a usted es el Toxocaracani, que es importante para ustedes.
L, ¿qué significa para que ustedes entiendan? L es de larva. ¿Está bien? Si ustedes se preguntan. Larva que se encuentra en la fase 1, fase 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5. ¿Está bien? En el caso del Ascaris lumbricoide, la forma Perdón. Algunos libros dicen esto, otros, vamos a decirle, no, dicen que es el otro. En el caso, por ejemplo, el Ascaris lumbricoide, en algunas literaturas van a encontrar que existe la forma infectante de Ascaris lumbricoide es la L2. Otra literatura dice que es la L3. ¿Cómo nosotros vamos a quedarnos? La L2. ¿Está bien? La L2, después van a ver cómo es la forma infectante de Ascaris lumbricoide. ¿Sí? La L2 llega al intestino delgado, pasa a la vena porta, de la vena porta pasa al hígado, del hígado pasa al corazón, del corazón pasa al pulmón y del pulmón vuelve otra vez al intestino. Este es un ejemplo de ciclo de Loss, que el parásito debe llegar, sí, a madurar primero o llegar a la etapa adulta en otras zonas anatómicas. Les pregunto a ustedes, ¿todos los nemátodos hacen ciclo de Loss, sí o no? No. Ejemplos que sí la hacen, Ascaris lumbricoide, Strongyloides stercoralis, en el nombre. ¿Están entendiendo? En el nombre. Hay un tercero que está entre ahí, pero no me acuerdo, Gina. No sé si el ancilostoma era. Ahí está, gracias. Ancilostoma duodenale y Necator americano. Americano. ¿Está bien? Ahora, este es un ejemplo del ciclo de Loss del Ascaris. La vía de transmisión, por ejemplo, de Ascaris, se habla que es un ejemplo, ¿verdad?, de fecalismo. La forma infectante del Ascaris lumbricoide, que serían los huevos, ingresan, chicos, al ser humano por alimentos contaminados con heces humanas. Solo que el Ascaris tiene que salir afuera para poder madurar sus huevos. Solo después de un cierto tiempo puede infectar al hombre. Si yo, profesor Carlos, consumo un alimento en donde tiene huevo, ¿sí?, en la fase L1 del Ascaris lumbricoide, yo no me voy a enfermar por Ascaris. ¿Por qué? No es la forma infectante, no llegó a madurar todavía, entonces va a salir otra vez. ¿Me están entendiendo? Por eso es muy importante saber cuánto tiempo debe estar afuera para poder llegar a la forma infectante y saber quiénes son los que ya salen como forma infectante. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta ahora? Otro ejemplo, el Strongyloides stercoralis. El Strongyloides stercoralis, por ejemplo, no es un ejemplo de parásito que tiene como vía de transmisión el fecalismo. Su vía de transmisión es la penetración percutánea. Por ejemplo, ustedes sí pueden, ¿verdad?, dejarle a un niño en el suelo jugando. El Strongyloides stercoralis es capaz de perforar la piel, ¿sí?, la piel donde es más fina, que es el espacio interdigital, y llegar a pasar, ¿sí?, por esa piel, por debajo de la piel, a la circulación sanguínea. Es tipo un viso geográfico, pero él no es el viso geográfico. Entonces, él pasa por la circulación. Entonces, de la circulación sanguínea, miren lo que sucede. Va al corazón, del corazón va al pulmón, y del pulmón, intestino. ¿Me están entendiendo? Es un parásito que hace ciclo de Loss
Sí. ¿Por qué? Llega al pulmón para poder llegar a la etapa adulta. ¿Me están entendiendo? Si no pasa por el pulmón, no llega a la etapa adulta. Se puede alojar en otros sitios anatómicos y no llega a la etapa adulta entonces ahí. Y son localizaciones, sí, atípicas. Son larvas aberrantes, se le dice. Son larvas que no llegan a la etapa adulta y se aloja de por vida. Y si en el caso, por ejemplo, el paciente no manifiesta ningún cuadro clínico. La presión atmosférica, el ambiente. ¿Está bien? El ambiente para ello es favorable para llegar. El ambiente intestinal, la presión, la temperatura, los nutrientes, no es lo mismo, por ejemplo, del intestino del pulmón. El pH, del Strongyloides stercoralis. Sí, el de él, por ejemplo, se habla que la forma infectante es una larva filariforme. Yo después le voy a explicar lo que es filariforme y raditiforme. Sí, entonces vamos por partes, ¿está bien, pa? Pero yo hoy quiero que ustedes aprendan quiénes son los ejemplos de nemátodos y quiénes son, por ejemplo, que hacen ciclo de los. Ahí el compañero, por ejemplo, ya me confirmó. Ancylostoma duodenale y Necator americanus. Esos son dos ejemplos que también tienen la penetración percutánea. ¿Está bien? Están anotando, ¿verdad? Ellos se caracterizan, al menos en el caso de los nemátodos, ellos se caracterizan, como le dije a usted, en sexo diferenciado y además también se caracterizan de colocar muchos huevos. Ellos no colocan 1, 2 o 3 huevos. Ellos colocan 600, 800, 1000, 10.000, 11.000, muchos huevos. Pero nosotros no debemos esperar que todos los huevos sí van a ser infectantes o van a llegar a ser infectantes. Debido a que la cantidad de huevo que tiene que producir, no todos los huevos van a recibir los nutrientes necesarios para poder llegar a desarrollarse completamente. Es como si fuese una mujer que va a tener gemelo. ¿Qué pasa? Siempre vamos a ver que hay un gemelo que pesa un poquito más, ¿verdad que sí? Hay un gemelo que es un poquito más grande, mientras que el otro es más chiquitito. Entonces, de esa forma también actúan en los casos de los nemátodos. Pero en el caso no hablamos de 2, hablamos de miles. Depende mucho de cuál nemátodo estemos hablando. ¿Están entendiendo? Así como los quistes, los huevos de los nemátodos es la cédula la cédula de identidad de ellos. Cada nemátodo, su huevo tiene una morfología distinta. Y eso es una forma de evidenciar una parasitosis. Por ejemplo, en una materia fecal, lo que yo voy a observar es lo siguiente. Voy a observar al huevo con una lámina, un atlas que tengo conmigo. Voy a mirar cuál de los huevos se parece más a lo que yo estoy viendo al microscopio. En base a eso, yo le voy a colocar a usted, se observa huevo de Ascaris lumbricoides. Se observa huevo de ¿qué? De Enterobius vermicularis. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta ahora? ¿Sí? Acá, por ejemplo, ustedes están viendo huevo de Ascaris lumbricoides. ¿Sí? Acuérdense que este es un parásito que hace un ciclo de los. En este caso, por ejemplo, no estamos hablando de huevos infectantes. Estos huevos van a salir y van a hacer eso es lo que yo les expliqué. Una cosa que me olvidé también decirle a ustedes es que en el pulmón va a haber manifestaciones clínicas o un tipo de síndrome conocido como síndrome de Loeffler. Investiguen un poquito qué es el síndrome de Loeffler después. Y la próxima semana yo le voy a preguntar. ¿Está bien? Porque ese sí o sí van a tener que ver ustedes en el trabajo que yo le voy a pasar a ustedes. Miren, estos son ejemplos de nemátodos. Este, por ejemplo, ¿quién es? Es un Ascaris lumbricoide.
Este es más grueso, este es más grueso y vamos a decirle tiene un mayor tamaño. ¿Está bien? Este es otro nemátodo, pero más fino. Y la diferencia es que tiene un extremo encurvado, ¿verdad? Bueno, la hembra normalmente en los nemátodos es de mayor tamaño. ¿Está bien? El macho es más fino. Y además también este extremo se encuentran los órganos reproductores de este nemátodo. En el caso este es el masculino. Esto él lo hace, ¿verdad?, para poder proteger a este aparato reproductor. En un extremo también la hembra ya tiene también vagina. En el caso, por ejemplo, de los nemátodos también nosotros vemos que tiene labios, pero en el caso de labios, o sea, en el caso de los helmintos o los nemátodos, se le llaman de ventosas. ¿Está bien? Ventosas. Tipo, vos Thaisa le das un beso y él abre sonriendo para vos. ¿Sí? ¿Está bien? Estas ventosas, chicos, No, pero te puedo conseguir una materia fecal para que puedas ver. ¿Sí? Uno bien jugoso. Vamos. En el caso, por ejemplo, de la ventosa, gente, en esta parte se van secretando sustancias que le permiten, por ejemplo, adherirse al epitelio intestinal. ¿Está bien? Tipo, actúa como, sí, vamos a decirle sustancias que se van a pegar al epitelio. Y eso va a hacer para que el peristaltismo no lo pueda, ¿verdad?, expulsar. Tipo, no expulsa el helminto, entonces fica fixado. ¿Me entienden? Exactamente. Algunos que otro tiene diente, Thaisa, ¿sabías? ¿Do quê? Tosse? Sí, eso porque tiene mucho. Está bien. Miren, acá por ejemplo estamos viendo algunas diferencias, o sea, existen distintas formas, ¿verdad?, del boca, ¿verdad?, de nuestros nematodos para que ustedes me entiendan. Solamente para mostrarles a ustedes que yo les estoy proyectando. Acá, por ejemplo, todo esto son huevos de Ascaris lumbricoide. ¿Está bien? En el caso del Ascaris, chicos, en el caso del Ascaris lumbricoide, los huevos tienen, vamos a decirle, tienen muchas diferencias o son muy diferentes morfológicamente hablando. Algunos van a tener tamaños diferentes, otros van a tener más formas ovaladas, otros más esféricas. Y esto porque los nemátodos producen muchos huevos. ¿Está bien? Entonces eso hace que los huevos varíen mucho en el caso de este tipo de nemátodo. Esto también puede suceder con los otros. Por eso hay que atender un poquito cuando nosotros veamos una materia fecal en el laboratorio. ¿Está bien, pa? En el caso de los platelmintos. Vamos a traer el pizarrón. De los platelmintos, ¿quién tenemos? Los trematos y los cestos. Oye, hoy está pesado, ¿verdad? Sí, hoy solo se respira. Se respira, se escribe y se presta atención. ¿Qué pasó? No entendí. Caroline, ¿verdad que sí? Para tener más pila. Vamos. Él va a traerle para todo el mundo, ¿verdad? Ay, oye, y entonces él va a hacer hoy para la tarde. ¿Usted tiene clase de la tarde? Ah, entonces ya falló. Bueno, vamos por los cestos. Por favor. Acá tenemos 3 ejemplos que yo tengo que aprenderme. Taenia. O 2 nomás, vamos a ponerle 2 nomás. Taenia y tenemos el Hymenolepis. No recuerdo si era acá la Y o al final. Si ustedes se fijan, por favor. Hymenolepis.
Corrijan después, por favor. En el caso de la taenia, puede llegar a tener varios metros. Puede tener de 12 a 15 metros. Depende mucho de la especie. ¿Está bien? ¿Está cierto? En el caso, por ejemplo, de Hymenopletis, puede tener vamos a decirle, milímetros. Es chiquitito. Ellos no se observan así nada más. ¿Los cestodos de qué se caracteriza? De tener un cuerpo, vamos a decirle, en forma de chillolos, para que ustedes me entiendan. Esta es una característica general que le voy a dibujar a ustedes, ¿sí? Más o menos cómo va la cosa para que entiendan los Hymenopletis. Ellos tienen una cabeza. ¿Está bien? Esta cabeza se le conoce como scolex. Tiene un cuello. Y fíjense que a medida que se va tornando más distal, estos cuerpos, o este chillolo, como ustedes lo llaman, o sea, para que ustedes me comprendan, van madurando. Solo que a esto no se le llama, no se le llama chillolo. Estos son proglótidas. A medida, chicos, que ellos van avanzando, estas proglótidas van madurando y se van a tornar proglótidas grávidas. Porque cada proglótida tiene ovario y testículo. Cada uno de ellos. ¿Está bien? Su sistema digestivo es incompleto, llega hasta acá nomás. ¿Está bien? Esto es independiente. Este no depende de este. Este no depende de este. Este no depende de este. ¿En qué sentido? Reproducción. Y también a la hora de nutrirse. Estas proglótidas van a tener huevos. ¿Y qué va a pasar? Puede suceder dos cosas. El huevo puede salir por la materia fecal y ya sale de forma infectante, o esto puede llegar a desprenderse y salir por las heces. ¿Están entendiendo? Nosotros podemos observar, por ejemplo, las proglótidas en la materia fecal. Se puede observar y siguen moviéndose todavía. ¿Está bien? Este puede llegar a tener metros. ¿Me están entendiendo hasta ahora? Este es un ejemplo de tenia. Él puede tener entre 200 proglótidas. En el caso, por ejemplo, de la Hymenopletis, si no me equivoco, puede tener hasta 3 proglótidas. Es chiquitito, chiquitito. En el caso de ellos son bien largas. ¿Qué le pasa con la cara de ustedes? No les gusta esto, ¿verdad? Bueno. En tu intestino otra vez. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te voy a contar una historia. En la antigüedad, investigando ahí vas a ver, las mujeres para tener así una cinturita, porque se prefería, ¿verdad? Mucho aquellas mujeres, por ejemplo, que eran más delgadas, pero delgadas, luego te estoy diciendo, ¿qué es lo que consumían? Consumían huevos de Ascaris lumbricoides. ¿Y dónde salían los Ascaris lumbricoides? Las tenias. Solo que tiene un pequeño problema las personas que van a tener tenia. La deficiencia de vitamina B12. Después vamos a ver nosotros sobre eso. ¿Cómo? No entendí. No, pero bueno, de todo hay. Estos son los cestodos. También, ¿a quién nos falta? Los tremátodos. ¿Sí? Los cestodos son hermafroditas. No se olviden de eso, ¿está bien? Los tremátodos, vamos a ver nosotros ahora. Peñe calma.
Tenemos fasciola hepática, pregunta de examen parcial y final sobre su ciclo biológico, manifestaciones clínicas. Ya le estoy avisando que me tiene que tener en la punta de la lengua fasciola hepática, porque Brasil tiene problemas con fasciola, Paraguay está teniendo, tenemos casos de fasciola, chicos, en Alto Paraná. Por ejemplo, se transmite por el caramullo, como ustedes le dicen, de agua dulce. Entonces vamos a tener que aprendernos esto sí o sí. ¿Está bien? En el caso de la fasciola hepática, ellos también son hermafroditas. La diferencia de que tiene con los estodos, ellos tienen una forma de una folla de árbol, ¿sí? Así, por ejemplo. Su localización, o sea, donde ellos suelen alojarse, ellos no se alojan en el lumen del intestino. Ellos se alojan, por ejemplo, en el árbol biliar. Tipo, en las vías biliares, ellos se alojan ahí y van colocando los huevos. Eso es muy importante para nosotros después, porque vamos a ver que la ovoposición, o sea, colocar los huevos, es intermitente. ¿Qué significa? El ser humano, a veces en la materia fecal, podemos encontrar los huevos fasciola y a veces no. Entonces es muy importante hacer un estudio seriado, ¿entienden? Después vamos a ver nosotros con ese detalle. Ellos son hermafroditas también, tienen que colocar acá como observación, ¿sí? Luego tenemos nosotros, sí es lo que me preguntaste, el Schistosoma manzoni. También está el Schistosoma japonesi. Sí, existen diferentes especies, pero acá nosotros vamos a estudiar el Schistosoma manzoni. La diferencia es en dónde se alojan. Ellos, por ejemplo, son también parásitos que se alojan en vasos sanguíneos. ¿Vieron que la fasciola? Vía biliares. Ellos se alojan, Schistosoma manzoni, ellos se alojan, por ejemplo, en las venas que se encuentran, y vamos a decirle, inervando, alojándose o dando irrigación al intestino. ¿Me están entendiendo? En el caso, por ejemplo, de Schistosoma manzoni, ellos no son hermafroditas. Ellos tienen sexo diferenciado, tienen macho y hembra. ¿Está bien? Entonces tienen que saber esto. Después nosotros vamos a estudiar. Ellos tienen como vía de transmisión la penetración percutánea, pero eso nosotros vamos a ver después. Pero son dos parásitos que yo quiero que ustedes tengan en la punta de la lengua. Yo ya les estoy diciendo ya los temas que voy a cobrar más. Bueno, aguante un poquitito y ya le vamos a mostrar su nota. El sistema nervioso es rudimentario y sirve para originar el movimiento y la respuesta a los estímulos. Está formado por 4 troncos nerviosos mayores unidos por otro más delgado. No tiene un aparato locomotor, excepto algunas larvas que lo han desarrollado en diferentes formas. Y algunos helmintos tienen la capacidad de trasladarse por movimientos reptantes. No hay un sistema circulatorio propiamente y carecen de aparato respiratorio. La mayoría son anaerobios facultativos y la cavidad donde se encuentran los órganos de nuestros helmintos son llamadas de pseudocele o pseudoceloma. Acá, por ejemplo, acá tenemos la boca de nuestro helminto, este es el ganglio nervioso, faringe. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos el tubo excretor. ¿Está bien? El tubo excretor. Este es el intestino y el líquido. Sí, el líquido, toda esta parte blanca que el profesor le está señalando, ¿verdad? Es lo que se le llama como pseudoceloma. Es tipo un líquido viscoso que, vamos a decirle, le confiere una protección a los órganos internos. Mecanismo de evasión del sistema inmune. La misma cosa que los protozoarios. Mimetismo molecular engaña a nuestro sistema inmune. Modulación de la respuesta inflamatoria. Es capaz de manipular la respuesta inflamatoria también. Y supresión de las células T. O sea, puede provocar
¿sí? Una inhibición de la activación del linfocito T y la proliferación. Vamos a ver cómo. En el caso del mimetismo se parece mucho a los protozoarios. Es capaz de imitar moléculas del huésped, interferir la señalización celular y modulación de la activación del linfocito T. ¿Qué es lo que puede hacer? Puede inhibir, por ejemplo, ¿sí? A los coestimuladores otra vez, mediante las toxinas que pueden producir. Modulación de la respuesta. Reducción de la producción de citoquinas proinflamatorias, activación de vías de antiinflamatoria, polarización de macrófagos. ¿Se acuerdan que había macrófagos clásicos y alternativos? Los clásicos son macrófagos que pueden fagocitar y liberar varias sustancias tóxicas antimicrobianas. Los alternativos son los que forman los granulomas. Los helmintos son capaces de manipular ese proceso de activación. A un macrófago clásico le dicen, no, vos no vas a ser clásico, vos vas a ser alternativo. ¿Por qué el alternativo prefiere? Porque no libera sustancias antimicrobianas, o sea, no libera suficiente. Inducción de tolerancia. Ellos tienen pequeños antígenos que son parecidos a los nuestros. Entonces son capaces de engañarnos. Inhibición de activación T, apoptosis, expansión de células T reguladoras. ¿Se acuerdan que había linfocitos T que regulan la activación de otros linfocitos T? Bueno, el TREC. Miren que los helmintos es capaz de inducir la proliferación de los linfocitos T reguladores. Él puede estimular la aparición de estos linfocitos TREC. Porque ellos quieren que el TREC aparezca más porque secretan sustancias antiinflamatorias o inmunoreguladoras que inhiben la respuesta inmune. ¿Está bien? Anda nomás. Suerte. Depois não esquece para mandar o áudio pro professor, tá bom? Se for urgente, eu já a gente volta para ter. Bueno. Vamos terminando ya. Así le muestro su nota, ¿está bien? Modulación de célula dendrítica, reprogramación de macrófago, inhibición de activación del linfocito B también. Bueno. Este ya le dije todo, modulación, inducción de energía, entonces ya es. Sí, voy a pasar, hoy le paso, no se preocupen. Porque ese yo hice ayer a la noche. Factor epidemiológico de la parasitosis. Estas son cosas que ustedes ya saben. Contaminación fecal, condiciones ambientales, vida rural, higiene, educación, hábitos alimentarios, migración y supresión. ¿Está bien? Son factores. La contaminación fecal, sí, es el factor más importante para la transmisión de parásitos. Eso ustedes no se tienen que olvidar, ¿está bien? La contaminación fecal, sí, por ejemplo, de agua, podemos decir, no estoy hablando solo de heces humanas, podemos hablar también de animales que defecan en ese lugar, podemos decir, ¿verdad?, que también es una fuente de infección para aquellos niños, aquellas personas, por ejemplo, que se bañan en ese tipo de agua, ¿está bien? Condiciones ambientales, acúmulo, por ejemplo, de basura. Eso también promueve, ¿verdad? O favorece, ¿qué cosa? Favorece la parasitosis. ¿Por qué? Porque en esos lugares en donde hay acúmulo, ¿sí? Acúmulo de basura, va a permitir o va a favorecer la entrada de vectores mecánicos y biológicos. Entonces eso permite otra vez que se instalen los casos de parasitosis. Vida rural. Lugares donde hay mucha vegetación, casas, por ejemplo, hechas, ¿sí?, de barro o madera. Madera también es otro ejemplo que puede hacer que se instale la parasitosis, o el tipo de techo. Por ejemplo, podemos citar la tripanosomiasis, Chagas.
A mi parecer, este es el factor más importante. ¿Está bien? La deficiencia de higiene y educación. Puede haber fecalismo, puede haber basura, pero la educación, vamos a decirle, sería el número 1 para poder eliminar los otros factores. Entonces, mientras hay deficiencia de higiene y educación, debido a verdad que nosotros no le estamos educando a la población en general, es un poco difícil de parar los casos de parasitosis. No importa, sea histoparasitosis, sea hemoparasitosis o también sea enteroparasitosis. Pero este es un factor muy importante que puede influir o puede hacer que los otros factores sean controlados. ¿Está bien, pa? Es lo que usted también tiene que tener este tipo de pensamiento. Esta es costumbre alimenticia, ustedes ya saben. Consumir carne mal cocinada, por ejemplo. O también alimentos mal lavados. Otro punto importante. ¿Qué pasó? En bacteriología, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de bacterias, hervir el agua, ¿sí? O colocar, por ejemplo, agua clorada, o colocar una sustancia, afecta a las bacterias. Pero a los quistes y a los huevos no. O sea, lo que ustedes están haciendo, colocar, por ejemplo, pequeñas gotas de agua sanitaria en el agua para poder desinfectar la lechuga, le puede afectar a la bacteria, pero al quiste y a los huevos no. Entonces, ¿cómo yo puedo evitar, profesor, de tener un parásito de 5 metros en el intestino? Lavar bien las frutas y las verduras. ¿Están entendiendo? Cocinar bien también. En el caso del agua, si se va a tomar agua de pozo o agua, por ejemplo, que viene de, no sé, agua de barrio, ¿sí? Tenemos que tener, por ejemplo, el filtro. Y si es que es posible también tomar agua potable que viene en esas aguas minerales, ¿entienden? Es la mejor forma. ¿Qué pasó? Entonces está lleno de parásitos ahí. Último, migraciones humanas. ¿Por qué migraciones humanas, por ejemplo, influyen mucho? Un ejemplo podemos citar, sí, de la fasciola hepática. O podemos citar de malaria. Paraguay, por ejemplo. Paraguay nosotros no tenemos malaria. Teníamos, pero ya no tenemos más. Fasciola ya está bien, ya hay poquito a poquito. Porque fíjense que ustedes, ahí por ejemplo en su país, existen zonas que donde tiene caso de fasciola. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pueden traer algunas personas que se encuentren infectadas por estos parásitos e instalar este parásito aquí. Entonces, las migraciones humanas también es otro factor que influye para que pueda instalarse algunos ejemplos de parasitosis que nosotros no teníamos. ¿Entienden? Son cosas, por ejemplo, que ustedes tienen que saber. Y no digo solo por Brasil, podemos hablar de Bolivia, Perú, podemos hablar de cualquier país. ¿Está bien? Y la misma cosa nosotros, los paraguayos. Si, por ejemplo, paraguayo, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Como que Paraguay, por ejemplo, a nosotros nos da suficiente trabajo, el Estado, o sea, tenemos que rebuscarnos, tenemos que salir de nuestro país. Mucha gente viaja a España, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Ajar el lumbricoide acá, lleva allá en España, instala un caso de parasitosis allá. ¿Están entendiendo? O sea, son ejemplos de migraciones humanas que puede instalar. Bueno, el resto ya es nada más de leer. Ustedes leen solito. Y este es lo que ustedes hacen en el laboratorio. En el caso de parasitología también se habla de examen directo e indirecto. Directo es examinar, vamos a ver nosotros algunos métodos directos para algunos casos de parasitosis e indirecto también. Bueno, este slide le voy a pasar a la delegada, a Thaisa, y la próxima semana nosotros vamos a empezar con malaria. ¿Está bien? Así que yo les sugiero que lean, no sé si ya a Thaisa le pasó, el libro de David Neves, el capítulo de malaria, Plasmodium. Lean ese capítulo, porque mi clase va a ser exclusivamente de ese capítulo.
Vamos nosotros a estudiar toda la parte del ciclo biológico y algunos aspectos que ustedes me tienen que aprender, que es el área de ustedes. ¿Está bien, va? Malaria está en hemoparásito. Hemoparásito. ¿Está bien? Bueno, le voy a mostrar su nota. Le voy a explicar a ustedes.